no de los liberales. Pero muestren esa tolerancia que predica. No de los liberales. ¿De quién? La tolerancia además no es liberal, es protestante. Bueno, pues la liberal. Bueno, habíamos quedado en la tercera parte, en la época del Estado moderno. Sí. Creo que habíamos quedado ahí. La introducción. La introducción ya es de sobra conocido. 177. Sobre las 177. Sobre las ambigüedades del uso de la palabra Estado, que todo el mundo habla de Estado y que eso es absurdo, porque el Estado es una forma política concreta de una época concreta, que es la época moderna, y sin embargo todo el mundo sigue hablando de Estado. Bueno, es un uso que se viene imponiendo desde Maquiavelo, aunque Maquiavelo no tiene que ver nada con ello, porque el Estado de Maquiavelo no significa lo que significa luego el Estado. Pero las cosas son así. Por ejemplo, Juvenal habla del Estado moderno, para diferenciarlo de otras formas políticas, o del Estado anterior, que no era muy perfectamente Estado, pero realmente se debería abandonar. Por ejemplo, Juvenal propone lo político, y quizás es más exacto. Juvenal, no, perdón, Carl Schmitt, que es probablemente más exacto. El Estado que aparece, que llega a su plenitud al independizarse de la monarquía. Que eso es lo que, según he visto, que no he leído la encíclica, me parece que lo ha entendido el Papa. Como no lo ha entendido la Iglesia. La Iglesia jamás ha entendido lo que es el Estado. No ha entendido que el Estado es particularista frente al universalismo eclesiástico. No ha entendido que el Estado es un Dios mortal, como decía Hobbes, y por tanto sustituye al Dios trascendente. Es un Dios inmanente, que esto sí, la inmanencia la descubrió Maquiavelo, etcétera, etcétera. Y la Iglesia es exacto que no ha entendido lo que es el Estado. Jamás. Y siguen hablando de Estado, igual que hablan de otras cosas, pero sin saber de lo que hablan. Que eso sí, podía hacer un artículo sobre el lenguaje eclesiástico, en estas cosas, no me refiero al lenguaje teológico. El lenguaje teológico puede ser más o menos afortunado, pero mantienen ahí. En estas cosas la Iglesia no lo ha entendido jamás. Se ha plegado al protestantismo, o yo que sé, ha cogido la inercia, y además es por inercia, se cogen estas palabras y todo el mundo lo emplea. Tampoco va ningún papa a decir, bueno, es que el Estado es tal, lo político es tal, el gobierno es tal, hacer esas distinciones quizá tampoco procede. Bien. El Estado se independiza cuando la nación sustituye a la monarquía. Es la nación la que sustituye a la monarquía. Y además la revolución traslada, y esto es muy importante, que eso lo dice Juvenal además, o que lo vincula con la Virgen María, exactamente, yo no sé si es muy exacto. Que la nación sustituye a la Virgen, porque sustituye a la Iglesia. Yo no sé, queda por el femenino, pero... No, por la Iglesia. Ya, por la Iglesia, pero es que yo no sé hasta qué punto es la Virgen María, eso es a lo que me refiero. Yo quizá diría, no lo sé, porque él tampoco lo explica. No. O sea, que yo diría que más bien, pues, lo que sustituye los sentimientos normales de una comunidad espiritual, como es la Iglesia, que es comunitas, que no es comunio, que es al revés. Eso, que no es comunitas, sino que es comunio con la figura de Cristo. Mientras que comunitas es aplicable a las comunidades naturales. Por ejemplo, la palabra griega es la koinonía. Koinonía, que era como los griegos consideraban a la polis, una comunidad natural. Eso lo distingue muy bien, además, no recuerdo ahora dónde, Benedicto XVI. Insiste mucho en ello, en que una cosa es la comunio y otra cosa es la comunitas o la koinonía. Suele referirse a koinonía en los textos que yo he visto. Bueno, y entonces traslada ahí los sentimientos de reverencia, de veneración, de piedad, etcétera, que se le tributaban a la Iglesia, los pone a la nación. Y la nación se convierte en el sujeto
del Estado, en lo que maneja el Estado. Lo que pasa es que la nación, ahí habría que distinguir entre nación política y nación histórica, porque esa nación de la Revolución Francesa es la nación burguesa, que no es la nación histórica. La nación histórica es mucho más que la nación burguesa. Pero bueno, el derecho constitucional se ha apropiado eso, y entonces pues resulta que se habla de nación sin distinguir entre nación política, nación histórica o cultural. Yo no sé hasta qué punto es mejor cultural o histórica. Los alemanes e ingleses suelen preferir decir nación cultural. Yo creo que es mejor histórica, pero bueno, es discutible. Bueno, el caso es que todos los sentimientos esos se ponen ahora en el Estado, y el Estado se idoliza definitivamente. El dios mortal llega a ser el ídolo. Esto, ya usted que anda con esas cosas, léase a Guardini, por ejemplo, el mesianismo político, me parece que es el mesianismo político de la Revolución, y en varios sitios. Guardini lo explica muy bien, la idolización del Estado. Y la Iglesia ha caído en eso, entre comillas, sin darse cuenta por el uso de la palabra Estado. Es la idolización también del Estado. Y el Estado es el enemigo de la Iglesia. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo, después de la Revolución, siguió existiendo un espacio intermedio entre lo público y lo privado, porque una de las cosas que hace el Estado es monopolizar lo público. Monopolizar lo público, que antes era lo público, era la religión, aunque es verdad que las monarquías estatales de la era moderna ya se comparte a ellas lo público entre la Iglesia y el Estado. La monarquía más bien. La monarquía estatal se comparte porque, debido a la doctrina de la Iglesia y el altar, que es la transcripción al mundo católico de la situación de hecho en el mundo protestante, en que la Iglesia pertenece al Estado, ahí hay la alianza del trono y el altar, parado por la teoría esa que se inventa Bellarmino, del poder indirecto de la Iglesia, con lo cual me parece que ya lo hemos visto. En primer lugar, el poder no es lo mismo que la autoridad, es decir, Bellarmino renuncia a la autoridad, pone el poder, que no es lo mismo el poder que la autoridad, el poder, que además es el poder inmanente, porque el poder del Estado sale de la inmanencia, no es un poder trascendente como el trascendente en la concepción del orden cristiano o católica, sobre todo, que es la que lo mantiene, porque ahí el poder es trascendente porque viene de Dios. Es verdad que ahí pasa como siempre, la inercia histórica, se toman cosas, se cambian, etcétera. Por ejemplo, Suárez y la escolástica mantienen que el poder viene de Dios, que lo deposita en el pueblo, y que el pueblo es el titular de la soberanía jurídica, que es lo que acaba el Estado. Que el Estado se apropia la soberanía jurídica, es decir, la soberanía del derecho. Entonces lo privado va quedando aparte hasta que el Estado total, esto es una introducción a toda esta época moderna, concentró casi todo, tendría que concentrar casi todo en lo público estatal, incluyendo muchos aspectos que se consideran privados. Es decir, de hecho, el Estado totalitario es el intento de anular toda diferencia entre el Estado y la sociedad. Bien entendido que el Estado se incorpora a la sociedad, no es que la sociedad se incorpore al Estado, es el Estado el que se incorpora a la sociedad. Históricamente es así. Y por otra parte, y esto tiene que ver con las contradicciones posteriores, decía ahí, que la Revolución Francesa, que se suele llamar muchas veces la Gran Revolución, sin mencionar otra cosa, es el Waterloo del Estado social aristocrático, en el sentido de que hasta ahora, lo ha explicado muy bien Tocqueville, predominaba en toda la humanidad el Estado social aristocrático. Sin embargo, desde la Edad Media, en Europa, y solamente en Europa, venía instalándose el Estado social democrático a medida que progresaban las clases medias, porque el Estado social aristocrático se basa en el principio de la desigualdad, las clases medias se basan en el principio de la igualdad, debido a que todos los hombres son iguales por naturaleza, según
en el cristianismo, etcétera, etcétera. Es decir, una labor de zapa que va haciendo el cristianismo, quitando frente al Estado social aristocrático. Aparece, eso es el origen de todas las contradicciones hasta hoy. El conflicto entre democracia y aristocracia, que probablemente no ha terminado ni terminará nunca, porque hay la ley de hierro de la oligarquía que hace que todo Estado social tienda a ser aristocrático, por la ley de hierro de la oligarquía, pero nunca podrá ser, probablemente después, aunque hay un regreso ahora mismo. Ahora ahora en Europa, por ejemplo, y en el mundo occidental, lo que impera son oligarquías. Y yo estoy viendo ya en periódicos y en libros y en todo que casi no se habla ya, empieza a desaparecer la palabra democracia y se habla de oligarquía. Críticamente o no, me da bueno, los partidarios no lo emplean, por supuesto, hablan de democracia, pero que hay una confrontación entre oligarquía y democracia parece claro hoy, y probablemente la habrá siempre. Bueno, entonces vamos a ver la Gran Revolución. La Gran Revolución, que yo cada día estoy más convencido de que, de acuerdo con lo que dice Croce, por ejemplo, no solo Croce es ahí hace una especie de síntesis, debía ser la Gran Contrarrevolución. Porque en el fondo, ¿qué se instala después de la Revolución Francesa? La oligarquía, encubierta como Estado de Derecho, Estado social y democrático de Derecho, o lo que sea, Estado totalitario, o lo que sea, pero que se instala en el poder es la oligarquía. Y entonces, en este sentido, la Gran Contrarrevolución sería más bien una contrarrevolución contra el Estado social aristocrático, que es el que tiende a imponerse. Quizá es el que tiende a imponerse por la fuerza de las cosas. Y hoy yo creo que está en completa regresión todo esto del ataque, por ejemplo, al cristianismo que se está produciendo en la Unión Europea, en todo el mundo occidental, pero sobre todo en la Unión Europea, probablemente de una manera inconsciente, probablemente es eso, es la contrarrevolución francesa que está oponiéndose al Estado social aristocrático, porque en los fundamentos cristianos la democracia es imposible. Entre otras razones porque el cristianismo instala una cosa que es la omnipotencia del derecho, la omnipotencia juris medieval, de la cual depende del derecho depende la política, y lo que se ha producido es una inversión, que la política prima sobre el derecho. El derecho ya no es prácticamente derecho. Por ejemplo, en la concepción la concepción medieval, que es la única, lo dice muy bien Paolo Grossi, les voy a mandar una cosa que acabo de terminar, la terminé esta noche, sobre eso. Paolo Grossi dice que únicamente en Europa, en la Edad Media mejor dicho, el derecho ha sido realmente omnipotente, se ha regido o ha intentado regirse, eso es otra cosa, por el derecho. Fuera de el orden, que es el concepto capital, se ha conservado, mantenido, configurado como un orden jurídico, solamente en Europa, en Occidente, pues relativamente. Y esto probablemente es verdad, en otras civilizaciones no, ni siquiera entre los griegos. Su idea de orden es el orden de la naturaleza. Es verdad que los romanos aportan el derecho, pero ahí no hay la idea de que el derecho tenga que imperar absolutamente, porque es la transmutación de la idea del orden creado, etcétera. No hay la omnipotencia juris todavía. Es el sentido que se recoge en la expresión, que pasa como en todo, que estas cosas se recogen, están ahí inconscientemente, no se dan cuenta y se recogen en la expresión Estado de Derecho. Responde a esto. Pero claro, el Estado no es Estado de Derecho, en primer lugar porque el Estado está construido por el derecho, el Estado es mando, además se ocupa de la sociedad, tampoco vale el Estado social, y tampoco es democrático precisamente porque es mando y implica jerarquía. El Estado de Derecho y el Estado de Derecho solo tuvo sentido realmente en Alemania, porque en Alemania, después de la Revolución Francesa, influido por la Revolución,
En Alemania lo que había antes era el Polizeistaat, el Estado policía. Y entonces, frente al Estado policía, se propone la expresión Rechtsstaat. Entonces ahí tiene sentido. Frente a un sentido polémico, pero frente al Polizeistaat. Pero por ejemplo en Francia y en otros sitios, pues no tiene el mismo sentido. Aunque es verdad que el Estado del antiguo régimen también era bastante monopolizador, bastante coactivo. Pero el cambio está desde el punto de vista del derecho, que el derecho se hace coactivo porque impera la ley. Lo que impera de la Gran Revolución es la ley. Bueno, ¿se entiende todo esto? ¿Es Grossi el que dice lo de que Europa es el único sitio donde se ha impuesto la omnipotentia iuris?